Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este martes de sesión académica. Y les contaba a unos alumnos hace unos días que a veces cuando hablamos de las sesiones académicas uno pensaría que lleva como 40 en todo lo que llevamos en 2 años y realmente no, ya estamos cerquita de las 100 emisiones que hemos tenido en cerca de 2 años, donde pues si hacemos una a la semana, básicamente hemos cumplido con, con básicamente una a la semana, respetando esas vacaciones, y lo que nos ha llevado a formarnos como un grupo que realmente vimos un área muy importante de oportunidad y más de interés de todos ustedes, que es el empezar a formalizar el estudio de la microbiota, ¿no? Porque actualmente, pues, ¿quiénes son los expertos? Yo creo que cada área de la salud diría que ellos, nosotros como médicos, nuestros compañeros de nutrición, pues también bien importante, yo creo que ellos saben más, pero al final el constructo de este conocimiento multidisciplinario es lo que nos ha estado gustando tanto. Durante estos 2 años que pues un servidor también se ha puesto a estudiar, a veces nos solicitan clases, ¿no? Sobre microbiota en congresos, en escuelas, ¿no? El día de mañana viajamos a Hidalgo justamente a un congreso también. ¿Y por qué ven esto? Porque esta pregunta les juro que siempre nos la hacen. El de, oye, los edulcorantes, no voy a decir marcas porque si las digo luego nos bajan de YouTube, ¿no? Pero, oye, estos sustitutos de azúcar, esta fructosa, sacarosa, shalala, ¿modifica la microbiota? Y a veces nos dicen, oye, pero un sobrecito modifica la microbiota, pero ¿qué tal si son cuatro? ¿O qué tal si son diario? Entonces es cuando decimos, pues depende del contexto. Pero el día de hoy justamente tenemos un gran experto en el tema que justamente también hizo un estudio respecto a este tema, si los edulcorantes modifican la microbiota intestinal. Y para presentárselos, por aquí así, ya estamos, es el doctor Alonso Romo Romo, quien es nutriólogo por la Universidad del Valle de México, es educador en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes, cuenta con una especialidad en nutrición clínica y salud pública por la Universidad de Barcelona. Tiene una maestría y doctorado en ciencias aquí que fueron dados por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo la medalla Alonso Caso en la UNAM por sus estudios de maestría. Es SNI 1, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en grado de nivel 1 y ha sido docente universitario en distintas universidades como lo es la UNAM, el TEC de Monterrey, la Escuela también Médico Naval, también en la Universidad de La Salle y en la UPAEP. Entonces, creo que estamos frente a un gran académico y pues con un tema que les digo, de verdad, a uno siempre se lo hacen, esta pregunta siempre se lo hacen y creo que a veces nos quedamos como con no saber qué decir completamente. Así es que, pues bienvenidos a todos, que disfruten la charla y bienvenido, doctor Alonso, ¿cómo estás? Ah, tu micro, de nuevo, Listo. listo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, todo bien. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches a todos. Antes que nada, gracias al doctor Uriel, a la doctora Marcia por la invitación a esta sesión académica. Y bueno, también antes de empezar, estoy un poco enfermo, traigo la garganta un poquito lastimada, entonces espero no me agarre la tos a la mitad de la sesión, pero este, muy contento de compartir estos minutos con ustedes sobre este tema de edulcorantes y microbiota. Vamos a iniciar con una breve introducción de, pues justo los edulcorantes. Me voy a enfocar más a la parte de edulcorantes no nutritivos, no tanto a los edulcorantes calóricos, que es mi línea de investigación principalmente, y también hablarles sobre los efectos de los edulcorantes no nutritivos en el metabolismo de la glucosa, porque es a partir de ahí, de la alteración de la sensibilidad a la insulina, donde se empezó a vincular con los cambios en la microbiota intestinal. Entonces, un edulcorante como tal se refiere a una sustancia, ya sea natural o artificial, que brinda un sabor dulce a un alimento o un producto. Y la humanidad siempre ha tenido una marcada preferencia por consumir alimentos con sabor dulce. En el análisis sectorial del mercado de edulcorantes en nuestro país, menciona que se ha disminuido en una pequeña proporción el consumo de sacarosa.
pero se ha incrementado el consumo de otros edulcorantes como el jarabe de maíz alto en fructosa en una gran proporción y también el consumo de edulcorantes no nutritivos. Entonces, el incremento en el consumo de estos edulcorantes también ha ido de la mano en el incremento de las prevalencias de enfermedades crónicas en nuestro país. Como ya lo sabemos, el sobrepeso, la obesidad más del 75% de los adultos, diabetes más del 18% de los adultos. Y también por el otro lado, tenemos los que se llaman edulcorantes no nutritivos, que también son sustancias que nos van a dar ese sabor dulce, pero que no aportan las calorías vacías de los edulcorantes convencionales. A estos se les llama edulcorantes no nutritivos, no calóricos, no energéticos, de alta intensidad, bajos en calorías, y anteriormente también se les llamaba artificiales. Sin embargo, hoy en día no es correcto llamarle a todo el grupo de edulcorantes no nutritivos artificiales porque hay algunos calóricos que se obtienen de manera artificial y hay algunos no calóricos que vienen de una fuente natural, como por ejemplo el stevia y el luohanguo o más conocido como la fruta del monje. Entonces, México tiene un alto consumo de bebidas azucaradas, más o menos una quinta parte de las calorías que consumimos al día en promedio, los mexicanos, viene de bebidas que tienen azúcar. Principalmente las que más se consumen son el agua fresca o el agua de sabor que tiene azúcar, el café o té con azúcar y el refresco calórico. Y todas estas bebidas que contienen azúcar a lo largo del tiempo se ha visto que se ha incrementado el consumo en general. De hecho, la bebida que más se vende y que también se ha incrementado su consumo a lo largo del tiempo es las bebidas como con sabor a fruta, pero que tienen 0% de jugo natural. Entonces, en México tenemos un gran problema de el consumo de estas bebidas que aportan muchas calorías, una fuente de energía concentrada que además aporta poco hacia la saciedad. Y en este estudio donde se compararon diferentes países, pues México se ve que es uno de los países que más consume refresco regular en el mundo. De hecho, si sumamos lo que consumimos de refresco y de jugo, esto es superior a lo que consumimos de agua simple. También sabemos que la OMS tiene una recomendación de que menos del 10% de las calorías al día tiene que venir de azúcares libres. Entonces, en México, más del 65% de los adultos excede en ese 10% permitido de calorías de azúcar, solamente considerando bebidas, sin considerar alimentos sólidos que también contienen azúcar. Entonces, por eso bueno, explica por una parte las altas prevalencias de obesidad, de diabetes, pero también eso ha generado que se consuman en mayor proporción los edulcorantes no nutritivos. Actualmente son 8 los edulcorantes no nutritivos aprobados como de consumo seguro para la población. Principalmente está regulado su evaluación, su aprobación, sus recomendaciones de consumo hacia la población por la FDA en Estados Unidos y por el IECFA, que es el Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios de la FAO y la OMS, y finalmente también por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Hay otros organismos, otras asociaciones que brindan pues consensos, documentos de posición, como la ADA, la AJA o la Academia de Nutrición y Dietética. Cada una de estas sustancias tiene diferentes características, tanto en su estructura, su nivel de dulzor, su metabolismo, sus aplicaciones que tiene en la industria y por lo tanto también pues los posibles efectos que podría tener en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cuánto podemos consumir de estos edulcorantes? Se determina como la ingesta diaria admisible. La OMS define la IDA como la cantidad que podemos consumir de cada edulcorante todos los días de nuestra vida sin que represente un riesgo para la salud. Y esa IDA se determina en miligramos por kilogramo de peso corporal al día. La FDA y el IECFA determinan una ida y difiere un poquito la cantidad que establece cada una de estos organismos. Entonces, para poner un ejemplo, en el caso de la sucralosa, que son los sobrecitos de color amarillo, en el IECFA son 15 miligramos por kilogramo de peso corporal al día. Un sobre de sucralosa contiene 12 miligramos.
Entonces, básicamente podemos consumir un sobre de sucralosa por cada kilogramo de peso corporal que tenga y un poco más. Ajá, eso sería el 100% de la ida. Suena mucho en cantidad de sobrecitos, ¿verdad? Sin embargo, cuando consumimos otros productos, sobre todo bebidas que tienen edulcorante no nutritivo, yogurt, gelatina, sobrecitos de saborizante de agua, pues bueno, vamos a llegar a tener un consumo significativo, aunque la realidad es que es muy difícil superar la ingesta diaria admisible. También aquí vemos el nivel de dulzor. De los más recientemente aprobados, el Advantame es 20,000 veces más dulce que la sacarosa. Entonces, cada vez se crean edulcorantes más potentes que se utilizan en pequeñas cantidades. Ahora, ¿en qué productos se encuentran los edulcorantes? Pues básicamente en la actualidad, en cualquier producto que tenga un sabor dulce. Anteriormente, pues se relacionaba solo a los sobrecitos o a las bebidas como refrescos, pero hoy en día se encuentran en productos lácteos, como dijimos, en gelatinas, en chicles, pastillas, en postres, ¿no? Dulces, mermeladas, mieles industrializadas, galletas. También se utilizan diferentes cereales como harina para hot cakes, granola, y hasta en medicamentos y productos de higiene personal. De hecho, los productos pueden ser su versión regular, o sea, por ejemplo, ahora con el nuevo etiquetado que ya se tienen estos sellos de advertencia, también hay una leyenda que dice contiene edulcorantes no recomendable en niños. Entonces, eso se hace sobre todo para no promover la preferencia por consumir alimentos con sabor dulce desde las etapas tempranas. Entonces, muchas empresas, para quitar el sello de exceso de azúcares en el producto, pues están reduciendo el aporte de sacarosa y utilizando algún edulcorante no nutritivo. Entonces, el refresco más común que se puedan imaginar a la venta en su versión regular, o sea, no la versión light ni sin azúcar, sino la versión normal, contiene también sucralosa, o sea, y es una mezcla de azúcar junto con el edulcorante. Entonces, pues, están presentes en una gran cantidad de productos. Y justo se ha reportado que México es uno de los países con más altas proporciones de alimentos y bebidas industrializadas que contienen edulcorantes. En un estudio que se hizo, pues se vio que el 11% de todos los productos procesados en México contienen estas sustancias y esto es mayor a lo que presenta Estados Unidos y en Nueva Zelanda o Australia. Ahora, ¿en qué producto se va a utilizar cada edulcorante? Depende de sus características, sobre todo la combinación de aspartame con acesulfame potásico. Se utiliza mucho en refrescos de sabor cola, en gelatinas, gomas de mascar, en complementos orales nutricionales. La sacarina ya está en muy pocos productos de alimentación, sobre todo en productos farmacéuticos y de higiene personal. Ahí sí la vamos a encontrar. Y la sucralosa, al ser estable al calor y a pHs bajos, pues se utiliza mucho en productos pasteurizados o que llevan horneado. El stevia, básicamente, al principio estaba aprobado para algunos productos, hoy en día se encuentra también en cualquier producto. Entonces, les empiezo a platicar un poquito sobre esta línea de investigación que fue surgiendo. Para empezar, no había estadísticas en México de qué tanto consumían las personas este tipo de productos. Entonces, lo primero que quisimos hacer es una encuesta muy sencilla a pacientes con diabetes que acudían por primera vez a la consulta de nutriología y se hizo un cuestionario de frecuencia de consumo de productos que en el mercado mexicano que contenían edulcorantes no nutritivos y se entrevistó a 150 pacientes con diabetes. Entonces se vio una muy alta prevalencia de consumo considerando a todos los pacientes que consumían al menos un producto en el último mes, que fue del 96%. Sin embargo, ya al evaluar las cantidades de consumo, o sea, ver los miligramos que se consumían de edulcorantes, pues realmente era un consumo bajo. O sea, sí se tiende a comprar este tipo de productos, pero la cantidad que se consume, pues es baja. Y solamente estaba consciente del consumo el 75%, es decir, había por ahí un 20% que consideraba que no consumía estas sustancias cuando en realidad sí lo estaba consumiendo. Eh, Anteriormente, pues era más difícil identificar qué productos
contenían edulcorantes. Hoy en día pues ya es más sencillo con el nuevo etiquetado. También en este estudio vimos que el consumo era mayor en hombres y en pacientes con diabetes tipo 1 y encontramos una correlación negativa con la edad, o sea que los más jóvenes consumían más edulcorantes, y una correlación positiva con la escolaridad y la hemoglobina glucosilada. Ahora, este cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos se hizo literalmente con visitas al supermercado, se fue recolectando una base de datos de los productos que tenían edulcorantes y se fueron agrupando en categorías. Este cuestionario se diseñó entre el 2013 y 2014 y en esa época pues tenía una lista como de 130 productos aproximadamente. Ya después se actualizó en el 2019 para otro proyecto y fueron más de 500 productos. Entonces, hoy con el nuevo etiquetado seguramente es una cantidad mucho mayor de productos que tenemos con edulcorantes. Entonces, estos productos se fueron agrupando en categorías como sustitutos de azúcar, por ejemplo, se tenían 24 diferentes marcas y luego bebidas, yogurts, gelatinas, chicles y pastillas y ya se tenía pues como la marca, la porción, el tipo de edulcorante que contenía, etcétera, ¿no? Y en una base de datos pues ya se tenía la cantidad de ese edulcorante por porción. Entonces, justo en esos años, 2013-2014, se empezaron a publicar algunos ensayos clínicos que hablaban de que los edulcorantes podían alterar el metabolismo de la glucosa. Sin embargo, eran muy pocos estudios. Por ende, hicimos posteriormente una revisión sistemática de ensayos clínicos y estudios observacionales prospectivos que evaluaran efectos de los edulcorantes en el metabolismo de la glucosa y hormonas reguladoras del apetito. Aquí, tanto con una búsqueda sistemática y manual, se encontraron casi 2,000 artículos y ya al evaluar, pues con criterios de inclusión y exclusión, nos quedamos con 44 estudios en esta revisión sistemática. En esta tabla se resume lo que se encontró en los estudios de corte, que aquí se evaluaba riesgo de presentar diabetes o síndrome metabólico. Y entonces en el riesgo crudo, prácticamente todos los estudios, excepto dos, encontraron que los edulcorantes no nutritivos sí incrementaban el riesgo de presentar diabetes y síndrome metabólico. Sin embargo, al hacer un ajuste multivariable, para ver si había algunos factores de confusión, bueno, en algunos estudios como el riesgo se atenuó un poquito, pero interesantemente al hacer un ajuste por adiposidad, incluyendo variables como IMC o cintura, se perdía la significancia estadística, es decir, que ya no se podía confirmar que realmente los edulcorantes incrementaran el riesgo de estas patologías. Entonces, lo que se concluyó de los estudios observacionales es que había un efecto de causalidad inversa, es decir, que el mismo desenlace era el que causaba la exposición, es decir, que las personas con sobrepeso y obesidad recurren en gran proporción a consumir este tipo de productos con edulcorantes como una herramienta para ahorrarse algunas calorías, para evitar ganancia de peso, pero que por su mismo sobrepeso ya estaba, digamos, como en riesgo metabólico de desarrollar pues diabetes o síndrome metabólico y no necesariamente por el consumo de edulcorantes. Y además también que estos estudios solamente consideraron el consumo de bebidas. Sin embargo, ya vimos que los edulcorantes están en una gran variedad de productos, por lo que también los que se consideraron como no consumidores, pues pudieron haber estado expuestos a estas sustancias. Ahora, en cuanto a los ensayos clínicos para esta revisión sistemática, se incluyeron 28 ensayos clínicos que evaluaron diferentes variables de metabolismo de glucosa, de apetito. También vemos aquí qué edulcorante evaluó cada uno de los estudios. Y lo más importante es esta parte de la metodología. La mayoría de los estudios eran de exposición aguda, es decir, que en una sola visita se les daba el edulcorante y veían los efectos, ¿no? Sin embargo, no había estudios a largo plazo. También la mayoría de los estudios son con diseño cruzado, es decir, que puede haber efectos residuales entre las intervenciones y muy pocos habían encontrado efectos estadísticamente significativos y no necesariamente efectos negativos. Aquí les repito esta tablita, pero ya son con puros ensayos clínicos enfocados al estudio de la sucralosa, porque es el edulcorante no nutritivo más investigado y que más efectos se le han atribuido a nivel metabólico.
También aquí vemos que ya los más recientemente publicados ya no son de exposición aguda, ya tienen por lo menos ciertas semanas de seguimiento, y también ya la mayoría de los recientemente publicados son estudios paralelos, no con un diseño cruzado. Y bueno, también muchos ya han encontrado efectos estadísticamente significativos. En cuanto a su población, algunos han incluido pacientes con diabetes. La gran mayoría reporta que son pacientes sanos. Sin embargo, al analizar como las características de la población, se observa que la mayoría pues tienen sobrepeso u obesidad, que también no se consideraría como la población ideal para estudiar los efectos de los edulcorantes, porque podrían pues ya tener como ese riesgo metabólico que decíamos, o si son consumidores frecuentes de los edulcorantes, pues ya estar como adaptados a los cambios o efectos que podrían tener estas sustancias. Entonces, nos podríamos poner a pensar por qué los ensayos clínicos publicados en los 90, a inicios de los 2000, de los edulcorantes, pues no habían reportado ningún efecto deleterio en cuanto al metabolismo de la glucosa. Y bueno, justo este artículo de opinión lo discute y desde el título pone, bueno, ¿es la glucosa en ayuno un parámetro confiable para investigar los efectos de los edulcorantes no nutritivos? Y eso era lo que se hacía previamente, que a lo mejor decíamos, muchos son de exposición aguda, pero a lo mejor si tenían algunas semanas o meses de seguimiento, las variables de desenlace eran pues una glucosa en ayuno, insulina en ayuno, un HOMA, ¿no? A veces en estudios con muy poco tiempo de seguimiento, una hemoglobina glucosilada. Entonces realmente eran parámetros que no iban a modificarse con este tipo de intervenciones, ¿no? O que iba a tardar mucho tiempo en realmente modificar pues una glucosa en ayuno, ¿no? De una persona. Entonces, lo que se necesita, pues, son estudios que evalúen una exposición repetitiva, ¿no? Al consumo de los edulcorantes, en estudios que no sean con un diseño cruzado, que tengan metodologías, pues, más sensibles para detectar pequeños cambios en el metabolismo de la glucosa. Y bueno, de los primeros estudios que evaluaron o reportaron ciertos cambios fue el estudio de Brown en el 2012, que les dio 46 miligramos de sucralosa, y entonces observó que en los sujetos sanos y en los pacientes con diabetes tipo 1 se incrementaba el área bajo la curva de GLP-1. El GLP-1, que es una incretina, una hormona que liberamos de manera postprandial y que estimula la secreción de insulina por el consumo de los alimentos. Entonces, es beneficioso para los pacientes con diabetes tipo 2, pero en este caso, pues en esta población no se observó ningún cambio, ¿no? Y en los pacientes sanos, digamos que no tendría por qué estimular mayor secreción de insulina de manera postprandial, ¿no? Y esto se vio nada más en estos dos grupos. Posteriormente, el estudio de Janina Pepino en el 2013. Aquí fue también de exposición aguda en una curva de tolerancia oral a la glucosa. Les dio en una visita 48 miligramos de sucralosa, y se vio que en la visita que consumían la sucralosa pues mostraban concentraciones más altas de glucosa e insulina en algunos tiempos durante la curva. También midió la sensibilidad a la insulina basada en el modelo mínimo, y vio que en la visita de sucralosa se disminuía en promedio un 23% la sensibilidad a la insulina, que fue estadísticamente significativo. Después, Temizcan en el 2015 hizo un estudio también de curva de tolerancia oral a la glucosa con 24 miligramos de sucralosa, y vio que nada más en los controles sanos, pues aumentaba 29% el área bajo la curva de GLP-1, y no se observó el efecto en diabetes tipo 2. El ERTRIT en el 2018 fue un estudio durante 4 semanas, aquí ya fue un poco más a largo plazo, les dio cápsulas con 200 miligramos de sucralosa, y realizó tanto curvas de tolerancia a la glucosa vía oral y vía intravenosa. Y entonces vio que había mayor liberación de insulina, mayor liberación de GLP-1, hubo una área bajo la curva significativamente mayor con el consumo de sucralosa, y también observó con la sucralosa una reducción del índice de Matsuda y el HOMA-S, que miden sensibilidad a la insulina, y un aumento del HOMA-IR, que mide resistencia, del HOMA-beta y del índice insulinogénico, que nos habla también de mayor liberación de insulina.
Ahora, el primer ensayo clínico que realizamos y que publicamos en el 2018, incluimos a 66 participantes aleatorizados a dos grupos que fueran normopeso, jóvenes sin diabetes ni prediabetes, que habitualmente no consumieran edulcorantes no nutritivos y que no tomaran medicamentos que interfirieran con la sensibilidad a la insulina. Y entonces se les hizo pruebas de tolerancia a la glucosa intravenosa con muestreo frecuente y la intervención consistió en el 15% de la ida de sucralosa a través de sobrecitos comerciales y los consumieron durante 2 semanas. Se les pidió que no modificaran tanto hábitos de alimentación como ejercicio. En las características basales, pues no hubo ninguna diferencia significativa entre los grupos, o sea, tanto el grupo de intervención como el control eran homogéneos. Y la prueba que utilizamos fue un método indirecto, que es la prueba de tolerancia a la glucosa intravenosa con muestreo frecuente modificada, que esto involucra una administración de insulina vía intravenosa, una pequeña dosis, junto con la administración intravenosa de glucosa. Esta prueba tiene una muy buena correlación con el clamp euglucémico hiperinsulinémico, que es el estándar de oro, o sea, como la mejor prueba que existe para medir la sensibilidad a la insulina. Y entonces, ¿qué encontramos en este estudio? Que en el grupo de intervención en los que consumieron sucralosa, hubo una reducción estadísticamente significativa de la sensibilidad a la insulina en un 17.7%, y también comparando el porcentaje de cambio entre grupos, que en el grupo control fue de 2.8%, pues también fue significativa esta diferencia. Al hacer un análisis por protocolo, solo considerando a los participantes con buena adherencia a la intervención, se mantuvo el efecto en la sensibilidad a la insulina, pero ahora se observó un aumento de la respuesta aguda de la insulina, es decir, que hubo mayor liberación de insulina durante esta primera fase de secreción, ¿no? Estos primeros 10 minutos de secreción de insulina después del estímulo. Y también, bueno, hicimos un análisis de regresión lineal para ver si había otros factores que pudieran explicar ese cambio en la sensibilidad a la insulina, además del consumo de sucralosa. Y aquí se incluyó pues los cambios que pudo haber en el peso corporal, en la actividad física, en el consumo energético y en el consumo de azúcares durante estas 2 semanas de intervención. Y se agregó también la edad y el IMC. Y entonces el único factor que fue estadísticamente significativo fue el consumo de sucralosa. Era lo que realmente podía explicar ese cambio en la sensibilidad a la insulina. En este mismo estudio medimos la concentración de hormonas reguladoras del apetito, la grelina, GLP-1, leptina, péptido YY, pero solo las medimos en ayuno porque en nuestra prueba era intravenosa, entonces no podemos ver liberación postprandial, no hubo ningún cambio en ninguna hormona para ningún grupo, pero aquí también en esta publicación se reportó que después de la intervención se les citó a una tercera visita a los participantes, ya no se les hizo la prueba intravenosa, pero se recolectó una muestra en ayuno y se vio que tanto en el HOMA 1 y el HOMA 2 IR pues se seguía incrementando el valor en esta tercera visita, o sea que se postergaba y todavía se veía más acentuada esa resistencia a la insulina. Ya de los estudios más recientemente publicados, el de Dallenberg en el 2020, les dio bebidas durante 2 semanas con diferentes edulcorantes. Un grupo consumía bebidas con azúcar, otro grupo con 60 miligramos de sucralosa y otro grupo que se le llamó combo era sucralosa con maltodextrinas. Y lo que se vio era que después de la intervención, el grupo combo era el que mostraba mayor liberación de insulina durante la curva. Aquí se observa mejor el área bajo la curva incremental del minuto 0 a 30 y del 0 a 120, pues era mayor en el grupo combo. Hicieron un segundo experimento con la misma intervención, pero en adolescentes. Aquí ya no les hacían curvas, solo tomaban una muestra en ayuno y el comité de ética les pidió analizar los datos a la mitad de la intervención y vieron que en el grupo combo mostraba pues justo un incremento bastante marcado en la concentración de insulina en ayuno. Entonces les pidieron suspender el estudio por este efecto que se estaba observando y quedó la duda
de por qué en el grupo que consumían bebidas solo con sucralosa no se vio el efecto, sino en el grupo de sucralosa con maltodextrinas. Entonces hicieron un tercer experimento dándoles bebidas solo con maltodextrinas y no se vio ningún cambio en, eh, en la parte de la respuesta de la insulina, ¿no? Entonces era la combinación del edulcorante no nutritivo con los carbohidratos. Finalmente, en el 2022, el estudio de Suez, aquí durante 2 semanas también les dio 6 sobrecitos de diferentes edulcorantes de sacarina, sucralosa, stevia, aspartame. Otro grupo consumió sobrecitos solo con el agente de acarreador y el control que no consumió nada. Y aquí nuevamente con sucralosa y sacarina se encontró que sí había mayor área bajo la curva incremental durante la intervención. ¿Okay? Entonces sí se vio también un efecto en metabolismo de la glucosa. Y bueno, ya viendo que todos estos estudios que han reportado estos efectos, pues se han propuesto diferentes mecanismos. Principalmente es a través de la interacción con los receptores del sabor dulce, tanto a nivel intestinal y en estudios in vitro también se ha visto a nivel pancreático. Sin embargo, la sucralosa prácticamente no la absorbemos en los humanos, entonces es muy poco posible que llegue hasta el páncreas para interactuar con las células beta pancreáticas, pero sí recorre todo el tracto digestivo. Y también, bueno, la alteración de la composición de la microbiota intestinal. En animalitos se ha visto que la sucralosa, específicamente la sucralosa, incrementa la secreción de GLP-1 y GIP. Nuevamente retomamos estas incretinas que estimulan la liberación de más o menos el 50% de la insulina que pues, nosotros secretamos por una comida. Y esto es a través de la interacción con los receptores del sabor dulce, porque al añadir gurmarina, que es un bloqueador de estos receptores, no se ve precisamente esa mayor liberación de GLP-1 y de GIP con el consumo de sucralosa. Hay que recordar que la sucralosa, su estructura, su molécula viene de la sacarosa, o sea, del azúcar de mesa como tal, en donde 3 de sus grupos hidroxilo se sustituyen por cloros. Entonces, es una molécula muy semejante al azúcar de mesa. De hecho, tiene como esta percepción del dulzor de muy buena calidad, por eso es tan como aceptado en la población, porque les gusta, como sabe. Y bueno, por eso también puede tener ciertos efectos muy específicos a través de su paso por el tracto digestivo. También se ha visto que la sucralosa estimula la expresión del transportador SGLT1, que también es a través de los receptores del sabor dulce, porque en las ratitas knockout que no expresan el alfa-gusdusina o el T1R3, que son estos receptores, pues no se ve esa mayor expresión del SGLT1. También en otros estudios se ha visto que la sucralosa también incrementa la expresión de otro transportador, el GLUT2. Entonces, esto explica por qué el efecto que se vio en el estudio del grupo combo, ¿no? Porque al combinar los edulcorantes calóricos con la sucralosa, pues se estimula o se incrementa el transporte activo y pasivo de glucosa en el enterocito y entonces eso se traduce en mayor absorción de la glucosa. Aquí también se ven animales, como a mayor exposición de la sucralosa se ve mayor tasa de absorción de glucosa. Y en cuanto a la microbiota intestinal, pues también aquí depende del tipo de edulcorante. Como les decía, es muy importante saber cómo se metaboliza el edulcorante, porque hay algunos que sí se absorben en su totalidad, aunque no se metaboliza. Hay algunos que no se absorben prácticamente nada, como la sucralosa. Entonces, eso puede explicar si interactúan con la microbiota o no. El acesulfame potásico, algunos estudios han reportado solamente cambios marginales en la microbiota. Sin embargo, hay un autor, este investigador que se apellida Bian, vamos a ver uno de sus estudios más adelante, se ha reportado con acesulfame K, principalmente incremento de bacteroides, que son un género de bacterias gram negativas, y disminución de lactobacillus.
El aspartame, hay muy pocos cambios asociados a microbiota, pero bueno, este es un dipéptido, entonces normalmente se digiere en sus dos aminoácidos y se absorbe y se utiliza para síntesis proteica. Entonces, digamos que tiene lógica que no interactúe tanto con la microbiota intestinal. Y la sacarina, que sí se llega a absorber, pero hay una parte que no se absorbe, una proporción. Sí se ha reportado, sobre todo vamos a discutir este estudio de Suez y de Bian, que sí ha reportado diferentes cambios significativos en la microbiota intestinal. Los glucósidos de esteviol es otro que sí interactúa con la microbiota porque no se digieren por las enzimas del tracto digestivo, pero al llegar al colon, sí, específicamente el género Bacteroides tiene ciertas enzimas que ayudan a metabolizar el stevia y se absorbe en forma de esteviol. Entonces, estudios en animales, aquí sí de stevia no hay estudios en humanos. En cuanto a microbiota, pues sí se ha reportado una disminución sobre todo de bifidobacterias y un aumento de bacteroides. Y el neotame, también nada más hay un estudio en animales y bueno, el análisis llegó hasta filo, entonces no tiene tanta interpretación clínica. Entonces, bueno, el estudio de Suez que comentábamos de la sacarina, publicado en el 2014, por eso les decía que 2013, 2014 se empiezan a publicar estas investigaciones. Este fue un estudio muy controversial, se le criticó muchas cuestiones de la metodología. Entonces, hizo primero varias fases en animalitos y al ver la mayor respuesta con la sacarina, decide hacer un pequeño estudio cuasi experimental porque no tuvo un grupo control en donde a 7 personas durante 7 días les dio el 100% de la ingesta diaria admisible de sacarina y vio que 4 de los 7 participantes pues mostraban concentraciones más altas de glucosa en el día 5 a 7 de intervención. Entonces a esto les llamó los respondedores de los edulcorantes no nutritivos y vio cambios en la microbiota intestinal en los respondedores porque observó que se aumentaba significativamente la abundancia de clostridiales y bacteroides, nuevamente este género de bacterias, y una disminución significativa de Lactobacillus reuteri y Akkermansia mucinífila, que es una bacteria que se ha asociado con mejor tolerancia a la glucosa. Entonces lo que hizo fue hacer trasplantes fecales de ratitas que no habían consumido los edulcorantes, pero que se les hizo el trasplante fecal de los respondedores y no respondedores, y se vio que en las ratas que recibieron las heces de los respondedores también mostraban mayores concentraciones de glucosa al día 7 después del trasplante. Y esto no se observó en las ratitas que recibieron heces de los no respondedores. Entonces ahí se propuso justo que uno de los mecanismos por los cuales afectaba la tolerancia a la glucosa eran los cambios de la microbiota intestinal. Con sucralosa, pues primero había diferentes estudios en animales que principalmente habían reportado un incremento del pH fecal, que bueno, sí es un hallazgo importante porque crea un ambiente favorable para bacterias patógenas, que aumenta la abundancia relativa de firmicutes y que tenía un efecto bacteriostático sobre E. coli. Ya posteriormente, estudios más recientes, un primer ensayo clínico publicado, mencionan que disminuye la abundancia de géneros de bacterias probióticas, que aumenta el género Alobaculum, que ha mostrado una correlación positiva con la presencia de diabetes, y también un aumento en la abundancia de otros potenciales patógenos. También en este estudio en animales que hizo la doctora Nimbe Torres, que es otra investigadora que ha hecho mucha investigación en microbiota con diferentes alimentos, con diferentes edulcorantes, principalmente estudios en animales. Aquí reportó aumento de las concentraciones de TNF-alfa y del factor nuclear kappa beta, reportándose también una menor fosforilación del sustrato del receptor de insulina 1 y por lo tanto menos translocación del GLUT4. Y este estudio ya en humanos, que les dieron 48 miligramos al día de sucralosa durante 10 semanas, pues aumentó 3 veces la abundancia relativa de Blautia cocoides y una disminución de 0.66 veces la abundancia de Lactobacillus acidophilus. Y bueno, en cuanto a parámetros metabólicos, también en este estudio se observó un 32% mayor pico de insulina durante la curva de tolerancia oral a la glucosa al final de la intervención.
Nuevamente otro estudio de la doctora Nimbe Torres, que aquí lo hizo con animales durante 16 semanas, les dio diferentes tipos de edulcorantes, tanto calóricos como no calóricos. Encontró algunos beneficios por ahí en cuanto a la composición de la microbiota con la miel, ¿no? La miel y los glucósidos de esteviol reportaba aumento de Faecalibacterium prausnitzii. La miel también aumentaba abundancia de Butyrococcus publicaecorum, que es productora de butirato, y de Bifidobacterium animalis. Sin embargo, específicamente con la sucralosa, encontró un aumento en 3 diferentes especies del género Bacteroides. Nuevamente, pues vemos un marcado efecto, una tendencia hacia el incremento de este género de bacterias con el consumo de sucralosa. Y también observó con sucralosa una disminución del género Bifidobacterium. Ahora, de este autor Bian que comentábamos, este estudio lo hizo con sucralosa en animales y lo primero que llama la atención, pues un incremento estadísticamente significativo de la metaloproteinasa de matriz 2, la óxido nítrico sintetasa inducible, que son metabolitos que se asocian con daño hepático inflamatorio. Y aunque no fue estadísticamente significativo, pues hubo una tendencia a ver una mayor concentración de TNF-alfa y de interleucina 6. Ahora, también en este estudio, algo que se reportó es que se incrementaba de manera considerable, todas las barritas en negro son el grupo de sucralosa, se incrementaba la biosíntesis de diferentes proteínas y enzimas que regulan pues, la síntesis de lipopolisacárido. Entonces, este lipopolisacárido se encuentra en la membrana celular externa de las bacterias gram negativas, que muchas de estas pues son reconocidas como patógenas en nuestro cuerpo. Entonces, ese lipopolisacárido en nuestro cuerpo actúa como una endotoxina que interactúa con receptores tipo TOL4 de células de nuestro sistema inmune, como los macrófagos, y entonces eso puede incrementar la producción de citocinas proinflamatorias como TNF-alfa, interleucina 1 beta. Por lo tanto, estos cambios en la microbiota intestinal por el consumo de algunos edulcorantes puede generar, pues primero que se altere la composición de la microbiota, que haya mayor producción de lipopolisacárido, que se aumente la permeabilidad intestinal y que por ende este lipopolisacárido genere un estado de endotoxemia, que puede tener varios efectos, pero principalmente pues el generar la resistencia a la insulina. Sabemos que dentro de los factores que pueden afectar la vía de señalización de la insulina, que podría generar mayor activación de la serina tronina quinasa en el IRS1, pues son precisamente las citocinas proinflamatorias, ¿no? Que esto generaría pues un bloqueo de la vía de la fosfatidilioinositol 3 quinasa y que por ende no se exprese el GLUT4. Y por eso varias condiciones que son inflamatorias, de inflamación de bajo grado, pero crónica, pues se asocian a resistencia a la insulina y eso se podría lograr con el consumo de estos edulcorantes y los cambios en la microbiota intestinal. Entonces, ya se ha reportado mucho en la literatura que hay esta tendencia, ¿no? A ver que ciertos edulcorantes pueden aumentar la abundancia de bacterias patógenas, disminuir la abundancia de bacterias benéficas para la microbiota, que también puede alterar la producción de ciertos ácidos grasos de cadena corta y, bueno, incrementar el pH intestinal. Para cerrar, bueno, les dejo algunas publicaciones que se ha trabajado en consensos, por ejemplo, con la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Ya es un artículo, digamos, no tan actual porque fue del 2019, pero ahí se tienen tablas de los estudios que había en microbiota para cada edulcorante, inclusive incluyendo los polioles, ¿no? Todos los estudios que habían publicado hasta el momento. También se han hecho consensos con la ALAD sobre el consumo de edulcorantes no calóricos en personas con diabetes. Y también hemos trabajado con un grupo de investigadores en Francia que se han enfocado sobre todo a ver efectos de sucralosa, pero a nivel cardiovascular. Entonces, se han hecho revisiones sobre los efectos cardiometabólicos de la sucralosa y bueno, también es importante saber, ¿no? Como qué tipo de estadísticas, datos tenemos de los edulcorantes en nuestro país y se han hecho diferentes encuestas para conocer patrones de consumo, factores asociados al consumo, creencias, percepción de los edulcorantes en la población mexicana.
En esta publicación sobre todo se comparó creencias en consumidores, no consumidores y profesionales de la salud. O sea, como qué posturas tienen los profesionales de la salud en cuanto al uso de edulcorantes. Principalmente se ve que la mayoría pues mencionan que se debe utilizar de manera limitada como de manera transitoria a corto plazo y en ciertos tipos de pacientes. También se hizo una encuesta en más de 5,000 adultos mexicanos para ver factores asociados al consumo de edulcorantes no nutritivos. Se ve sobre todo que el consumo de estas sustancias son en personas con mayor ingreso económico, que tienen mayor IMC, mayor presencia de enfermedades crónicas. Los profesionales de la salud por ahí también tienden a consumir más edulcorantes y bueno, se ve que los que consumen más edulcorantes aparentemente también tienen mejor calidad de la dieta y hacen más ejercicio. Y por último, bueno, una de las más recientes publicaciones, los patrones de consumo, para ver qué tipos de personas tienen a consumir más frecuentemente algunas categorías de productos con edulcorantes. Y en general, la categoría que más se consume de todos los días en nuestro país, pues son los sobres de sustitutos de azúcar. Y ya el último proyecto que hicimos fue el de nuevamente con sucralosa, ver ya como los mecanismos por los cuales genera ese cambio en sensibilidad a la insulina. Fue un ensayo clínico aleatorizado triple ciego, registrado en Clinical Trials, y aquí la intervención consistió en cápsulas que tenían sucralosa pura, que representaban el 30% de la ingesta diaria admisible de sucralosa. Y hubo un grupo control que recibió cápsulas de placebo, y aquí el seguimiento ya fue a un mes. Los criterios de inclusión y exclusión fueron básicamente los mismos del estudio previo, solamente se agregó el no haber pasado por un tratamiento con antibiótico o tomar probióticos a través de formas farmacéuticas en los últimos 3 meses, ya que pues íbamos a medir microbiota intestinal y justo nuestros desenlaces pues fue, ahora sí hicimos el CLAM euglucémico hiperinsulinémico que les decía que era el estándar de oro. También hicimos una curva de tolerancia como a un desayuno, una comida mixta, justo para ver secreción postprandial y bueno, recolectamos muestras de heces. El CLAMP lo hicimos a 2 fases, a una dosis baja y alta de insulina para poder diferenciar la sensibilidad a nivel de hígado y a nivel de músculo esquelético. Y bueno, el desayuno que se les hizo durante esta curva fue básicamente un sándwich con un jugo y una leche. Se midió glucosa, insulina, GLP-1, péptido C. Y también en el tiempo basal, pues se midieron algunos factores proinflamatorios. Aquí, bueno, algunas fotografías, ¿no? Fue realmente un reto hacer este estudio al conseguir la sucralosa pura, los trazadores, los filtros que se requieren para el clamp y, bueno, las fases que se llevaron a cabo, ¿no? Para los frascos que se les daban al paciente, la preparación de soluciones, la habitación que se utilizaba para el clamp y la extracción de ADN de las muestras de heces. Y entonces, bueno, de los resultados, primero de la parte de sensibilidad a la insulina, se encontró una reducción nuevamente estadísticamente significativa en el grupo de sucralosa, tanto a nivel de hígado y a nivel de músculo esquelético. Aquí la variable que se mide es el valor M sobre I, es decir, la tasa de glucosa que se necesitó infundir al paciente y se ajusta por la concentración de insulina que tuvo. Y ese lo evaluamos tanto por peso corporal total como por masa libre de grasa. Y en ambos casos se redujo significativamente en comparación con el grupo control. Aquí se observa más claramente ese porcentaje de cambio del valor M sobre I en hígado y en músculo esquelético abajo. Entonces vemos el grupo control, básicamente pues no hubo cambios, se encontraba el porcentaje de cambio cerca del 0% y vemos esta reducción significativa en el grupo de sucralosa. Ahora, esta parte de la sensibilidad a la insulina aún no se publica, pero lo que sí ya publicamos fue los cambios en la microbiota intestinal, también muy recientemente, en septiembre de este año, en el Journal Clinical Nutrition ESPEN. Y lo que encontramos en este estudio, bueno, en esta publicación se incluyó tanto las curvas de desayuno mixto como los cambios en la microbiota intestinal. Y entonces aquí vemos las curvas
la concentración de glucosa y de insulina se incrementó en el grupo de sucralosa, que son las gráficas en azul. Vemos aquí pues esta elevación en algunos tiempos durante la curva y vemos aquí pues mayor área bajo la curva incremental en el grupo de sucralosa, de glucosa y también de insulina. De igual forma, se incrementó el valor del HOMA-IR y se redujo significativamente el valor del índice de Matsuda. En cuanto a GLP-1, también vemos aquí pues mucho mayor liberación postprandial en la visita final con el grupo de sucralosa, ¿no? Y aquí también se ve reflejado mayor área bajo la curva incremental. En cuanto a microbiota, vimos una disminución del índice de Shannon, ¿no? Cambios en el alfa diversidad, que nos refleja pues esta heterogeneidad de la comunidad de bacterias. Entonces, en el grupo control no hubo un cambio significativo, pero en el grupo de sucralosa sí hubo una reducción bastante significativa. Y en el análisis de beta diversidad, con el análisis de coordenadas principales, que justo pues es identificar patrones de similitud o diferencia entre comunidades de bacterias, pues vimos que en el grupo de placebo, aunque sí hubo algunos cambios en la muestra final, no se aleja tanto de la medición basal. En cuanto al grupo de sucralosa, pues aquí sí se ve una gran diversidad, una gran variabilidad en esta composición de la microbiota en comparación con el estado basal. Y entonces, bueno, a nivel de filo, lo que se vio es un incremento significativo de bacteroidetes, disminución de firmicutes, y entonces también se ve aquí un aumento de la relación bacteroidetes sobre firmicutes. A nivel de género, los que salieron significativos fue un aumento de bacteroides, de diálister, de Escherichia y una disminución de Prevotella, Ruminococcus y Faecalibacterium. Pero ya al hacer el análisis discriminante lineal, fueron 3 especies de bacterias los que salieron pues con cambios significativos por la intervención que fue la sucralosa. En este caso un aumento significativo de Bacteroides fragilis, nuevamente esta bacteria gram negativa, y una disminución de Ruminococcus bromi, que es una bacteria clave para la fermentación de almidones resistentes, y disminución de Faecalibacterium prausnitzii, que es una bacteria que se ha asociado con efectos antiinflamatorios. Ahora, de ácidos grasos de cadena corta, hubo un aumento de acetato que puede relacionarse con mayor lipogénesis en el hígado y una disminución bastante significativa de butirato que nos habla pues pues que se pone en riesgo nuestra integridad de la barrera intestinal al ser la principal fuente de energía para los colonocitos. Y algo sumamente interesante fue el incremento bastante notable en la concentración del lipopolisacárido en las personas que consumieron la sucralosa. También hubo un aumento significativo de TNF-alfa, no tan alto en la concentración, pero sí estadísticamente significativo, y bueno, un aumento también de interleucina 6. Ya para cerrar la sesión, mencionarles, bueno, algunos cambios que han tenido algunas asociaciones en lo que recomiendan en cuanto a edulcorantes. La ADA, la de diabetes, en el 2019 cambia la redacción. Antes decía, puedes utilizar los edulcorantes para sustituir carbohidratos, azúcar dentro de la IDA. Posteriormente en el 19 dicen, bueno, sí, pero solo como una herramienta a corto plazo, pero que nuestra meta sea desalentar el consumo de edulcorantes calóricos y no calóricos y preferir otras alternativas. Y en el 2025 menciona que, bueno, igual sirven para sustituir carbohidratos y azúcar, pero que se utilicen con moderación por un corto tiempo. O sea, también ya no es como que en la ida, sino lo menos posible a corto plazo. Y finalmente la OMS en el 2023 sacó sus guías de edulcorantes no nutritivos. Tuve la oportunidad de participar como del grupo de revisores externos de estas guías. Se basaron en una revisión sistemática y metaanálisis que hicieron previamente. Sí están muy basadas en evidencia. Y bueno, al final la recomendación de las guías es que los edulcorantes no nutritivos no se deben de utilizar como una estrategia para pérdida de peso, control de peso, o para reducir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, no los prohíben, pero dicen, a ver, tampoco es una opción como más saludable para, pues, evitar el tener enfermedades crónicas. Entonces, como conclusiones, yo traigo que pueden tener algunos beneficios en cuanto al ahorro de calorías. O sea, si yo sustituyo
un producto con azúcar por uno con edulcorantes y no genero sobrecompensación de ese ahorro de calorías, pues obviamente sí, en ensayos clínicos se ha visto que pues hasta pueden bajar un poco de peso mientras no como que reemplaces esas calorías con otra cosa, ¿no? Sin embargo, vemos que no tiene ningún valor nutricional, que puede promover la preferencia con alimentos con sabor dulce y que podría generar no todos los edulcorantes. Esto es importante, que hay que separar edulcorante por edulcorante, qué efectos puede tener. Hay algunos que no están muy estudiados, pero vemos que en cuanto a microbiota, principalmente sacarina, sucralosa, un poquito stevia en animales, es lo que se ha visto, que esto puede traducirse a efectos metabólicos en el cuerpo con múltiples repercusiones. Y obviamente se requieren mucho más estudios en humanos que den evidencia científica con mayor solidez, ¿no? Y bueno, la recomendación así final sería que, pues si un paciente tiene un alto consumo de productos con azúcar, los edulcorantes sí pueden utilizarse como una herramienta transitoria para que se vaya disminuyendo el consumo de azúcares, pero lo ideal sería pues no promover tampoco su consumo, ¿no? Sino que ir adecuando nuestro paladar a pues disfrutar del sabor natural de los alimentos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctor Alonso, por esta gran clase. Una vez pensaría que estos temas no son estudiados, lo que pasa que a veces no leemos o hay que enfocar muy bien las preguntas para encontrar este tipo de información, pero yo creo que el día de hoy, para todos nuestros colegas, ya tienen muchas de sus preguntas, hasta que los mismos pacientes nos hacen, pues ya con alguna respuesta. Si nos lo permites, hacemos un par de preguntas del chat. Vamos a Claro. verlo en este momento para que si alguien tiene una duda puntual del tema, pues la puedan realizar. Denme un segundo para activar. En la primera pregunta, y sí, justo es muy interesante que nos preguntan siempre sobre, en los niños, ¿es seguro o se puede utilizar o qué podemos cambiar que no sea un azúcar? Bueno, para sustituir el azúcar añadido. Ok. Bueno, en este caso, la realidad es que ensayos clínicos en niños todavía hay mucho menos evidencia, ¿no? La realidad es que el Instituto Nacional de Salud Pública se basó para poner esta leyenda de contiene edulcorantes no recomendables en niños, solamente en esta idea de no promover o incentivar que los niños consuman productos con sabor dulce, o sea, que se acostumbren a consumir este tipo de productos desde la infancia y que continúen en la etapa adulta. Pero yo recomendaría, justo viendo por ahí otras preguntas que ponen en cuanto a si edulcorante o azúcar o miel, la recomendación sería que si es una persona sin enfermedades crónicas, yo creo que recurriríamos más hacia una fuente natural, ¿no? O sea, podemos consumir azúcar en cantidades pequeñas, como dijimos, tenemos un 10% permitido de nuestras calorías por parte de azúcares. Entonces sería, si no tengo una enfermedad crónica, puede utilizar ese 10% permitido para endulzar algunos alimentos, pero al final de cuentas depende también de la condición del paciente, ¿no? Si ya tiene, por ejemplo, diabetes, síndrome metabólico, hipertrigliceridemia, bueno, ahí sí podríamos decir un poquito más limitado el consumo de azúcar, pero tampoco sería una opción más saludable el consumo de edulcorantes. Perfecto. Bueno, justo lo de la miel ya nos habían dicho. Y ahora el famoso fruto del monje, o sea, qué es mejor? Ahora los sobrecitos, ¿no? Que también vienen de fruto del monje, o los famosos Splenda. Claro. Bueno, ahí, por ejemplo, la fruta del monje sí es un edulcorante no nutritivo, o sea, entra dentro de esta clasificación, solamente que es de origen natural como el stevia. Ahí lo que pasa con la fruta del monje es que todavía no se ha perfeccionado como la extracción de los glucósidos que tienen ese sabor dulce. Entonces, cuando nosotros compramos en el súper una marca de sobres de fruta del monje, van a ver que es una combinación de un poquito, así como una pizquita de fruta del monje, pero a lo mejor tiene sucralosa o tiene stevia o tiene otro edulcorante, porque justo no se ha purificado totalmente la extracción de los glucósidos. Entonces, cuidado con eso porque puede haber ahí combinaciones.
probablemente podría ser una buena opción porque es natural, ¿no? Pero está muy poco estudiado. Hay muy pocos ensayos clínicos realizados específicamente con fruta del monje, ¿no? Y por ahí ponen otro que es la lulosa, que la lulosa no es edulcorante no nutritivo, ni de alta intensidad. Tiene un muy bajo aporte de calorías, pero endulza solo 70% en comparación con el azúcar de mesa. Por eso entra como en otra clasificación. Parece muy prometedor, al parecer tiene hasta efectos benéficos en control de glucosa, pero todavía es como muy arriesgado decir, ese sería un consumo libre, pues no, pero parece ser que tiene buena opción la lulosa. Perfecto. Y tu comentario, esto hace a una experiencia personal. Mi nutrióloga me empezó a decir, oye, hay que quitar el azúcar añadido. Yo era de los que, y digo era porque es de verdad, si tu paladar se acostumbra a ponerle mínimo una esplenda al café de la mañana, era de ley siempre, uno. Y yo les decía, pues yo nada más me tomo uno al día, pero realmente me di cuenta que uno al día. Empecé a bajarle la mitad, llevo como 3 meses sin usar este tipo de endulzante y la verdad es que uno ya ni se le antoja. O sea, eso también es como una programación neuronal, el paladar, o sea, realmente también sí se puede, como nos podemos desacostumbrar a lo dulce. Es correcto, yo también pasé por la misma situación cuando empecé a hacer estos estudios. La realidad es que el primer estudio nosotros lo hicimos tratando de controlar lo que se les había criticado a los estudios que reportaban efectos y nosotros pensábamos que no íbamos a encontrar efectos. O sea, esa era nuestra hipótesis, por así decirlo, y nos sorprendimos al encontrar que sí afectaba la sensibilidad a la insulina. Entonces yo también dejé de utilizar algún endulzante para, por ejemplo, mi café. Y la realidad es que sí se acostumbra a tu paladar, o sea, se acostumbra a disfrutar del sabor natural del café. Cuesta trabajo a lo mejor las personas entenderlo como decir, no, pero es que yo si no le pongo azúcar no me gusta, pero hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo y vamos a ver que sí se va acostumbrando el paladar en general con todas las bebidas. Así de verdad que uno sí se acostumbra. Yo soy team postres, pero a morir y ahora ya ni se me antojan tanto, ¿no? Y uno se da cuenta, oye, vienes con este patrón de alimentación dulce toda tu vida y sí se puede hacer un cambio, pero más hay que empezar nosotros, ¿no? Para decirle a los pacientes que sí se puede. Exactamente. Listo, doctor. Pues muchas gracias por tu valiosa participación con nosotros, que sea la primera de muchas. Y pues te tocó básicamente cerrar el año académico de nosotros con un tema que de verdad siempre se quedaba ahí como en el tintero de pendiente, pendiente, pendiente. Y bueno, hasta que se nos hizo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues eso prometido es deuda. Este tema que acabamos de revisar con alguien que realmente investiga este tema, ¿no? Y que nos hemos en Med Scientific especializado en este tipo de temas como personas que realmente en el laboratorio hacen estas investigaciones. Eh, Muchos podemos ser profesores por estudiar, por leer, pero cuando tú lo practicas en laboratorio, formalmente haces estudios y lo publicas, pues bueno, el conocimiento es todavía mayor porque se vuelve también metodológico, técnico y no nada más de alguna manera, llamémosle bibliográfico, ¿no? Entonces, ese nos hemos dado cuenta que es nuestro supervalor agregado en Med Scientific, ¿no? Yo creo que todos ustedes lo han notado. Ahora, lo prometido es deuda, cambiando un poco el mood de la clase, pero no de tema. Eh, Cerrando este año y pues haciendo mucha reflexión sobre lo que viene para Med Scientific el siguiente, traemos varias sorpresas, varios programas demasiado buenos. Em, pues realmente lo que este año nos unió mucho y que de ahí se derivó la creación de nuestra propia agrupación de estudio formal de la microbiota, que es la Sociedad Americana de Microbiota en Ciencias de la Salud, de los cuales muchos de ustedes formaron parte en la parte estructural del proyecto, en la parte de ejecución, están siendo también partícipes antes de iniciar en enero todos nuestros trabajos, pues fue a través del diplomado de microbiota que se hizo a inicios de año, ¿no? Un programa de 6 meses donde a través de 180 horas curriculares se vieron más de 100 conceptos
fueron por ahí de 92, 94 clases, 1.5 horas de duración en promedio, más los dos trabajos que se les pidieron. Bueno, este programa nos hizo estar demasiado orgullosos el día de hoy diciendo que pues, nos convirtió en el programa más completo de microbiota del continente. Y uno pensaría, no, pues esto es puro marketing. Pues sí, pero es marketing, cierto. Tenemos alumnos de otros países en esa primera edición. Se graduaron 217 alumnos, imagínense. Y eran desde estudiantes de pregrado hasta posgrado, pasando por todas las áreas de ciencias de la salud. Ese enfoque multidisciplinar realmente nos ayudó mucho a comprender este nuevo enfoque holístico, hasta de la ciencia. Debemos de hacer copartícipes entre áreas de estudio, porque si lo hacemos del lado médico o solo del lado nutricionista, pues realmente nos quedamos cortos, ¿no? Seguimos en lo mismo, pero hay que abrirnos a este manejo interdisciplinario de las enfermedades y, bueno, en este caso del estudio de la microbiota. Tuvimos alumnos de España que nos comentaron sobre su programa estrella allá de microbiota que lleva años y nos dijeron, oye, el de ustedes está mucho más avanzado y actualizado. Entonces, tuvimos muchos en lista de espera una vez que se había concluido las inscripciones del primer registro y se les dijo, por ahí de julio se va a volver a publicar. No fue así porque quisimos que otra vez fuera en vivo, coordinar un equipo académico, cerca de 42 profesores, es titánico, y dijimos, no, hay que hacerlo en vivo, grabado, pues no. Nuestra plataforma se caracteriza por los programas en vivo donde puedan dar sus ideas, sus dudas. A veces dicen, dejas bien poquito abierto el chat. Bueno, es que somos muchos, pero realmente todo lo que se manda por mail, en los formularios se les pregunta a nuestros ponentes para darles la respuesta. Entonces se decidió hacerlo otra vez en vivo, otra vez de enero, en este caso a julio. Se agregó un mes más por los temas que se agregaron en esta actualización y déjenme presentárselos rapiditos, regálenme 5 minutos más de su valioso tiempo. Esta es la nueva imagen de nuestro diplomado para quienes ya lo conocían y nos inscribieron en su momento. Para quienes no, bueno, pues se los presentamos. Es un programa de microbiota humana avanzado, tiene certificación internacional y vemos desde las bases hasta los de prebióticos, hasta posbióticos, pasando por las principales patologías que pues, hay en el mundo y más en México y Latinoamérica, ¿no? Pues ya como antecedentes, ahora sí con razón de esta gran causa, pues realmente nos convertimos en un grupo bastante sólido a nivel internacional, con tener un grupo de estudio formal, con una estructura, con una coordinación y más a ello, y agregado a ello, lo más importante, una validez oficial universitaria, ¿no? Todo este programa, al igual que los que se ofrecen en Med Scientific, nuestros programas o diplomados, pues sí tienen una revisión este, profesional a través de la Universidad de Anáhuac, en este caso el campus internacional que está en Cancún, y pues nos dan aval curricular de este programa, al igual que el propio de la Sociedad Americana de Microbiota. Y pues bueno, nuestro equipo, formado por cerca de 40 investigadores, el cual va a estar dando el curso ahora con un enfoque más allá de los factores modificadores de la microbiota que conocemos, yéndonos ahora al exposoma, estas nuevas tendencias en investigación y en ambiente que también nos modifican la microbiota. Entonces va a estar enfocado en el ambiente y en esta individualidad de la microbiota como huella dactilar de absolutamente todos, con un fin hacia la aplicación clínica en diferentes patologías e intervenciones que podamos hacer a través de los probióticos, prebióticos, simbióticos y posbióticos, que ya está parece trabalenguas. Este programa contará con 21 módulos donde iremos desde biología avanzada, antecedentes del estudio de la microbiota. Ahí les pido que vayan conmigo y leyendo los temas para no recitárselos, que no los quiero aburrir, pero realmente vean todos los temas que se abordan, ¿no? La regulación de suplementos, bien importante, quienes regulan estos bióticos a nivel internacional y bueno, en México también. Las bases de la microbiota, que es simbiosis, eubiosis, disbiosis, metabiosis, temas avanzados, las ciencias ómicas aplicadas al estudio de la microbiota, expresión
de la microbiota a través de esos factores modificadores, porque es diferente básicamente en cada humano. El viroma, que lo veremos más detalladamente en este segunda edición del diplomado. Veremos micobioma, algo que no se tocó en el diplomado pasado. Ahorita ya hay investigaciones, ya contactamos un equipo de investigación mexicano que justamente investigan hongos de la microbiota. Entonces ya tenemos ahí el equipo que nos actualizará sobre el tema. Hablaremos sobre sistemas de comunicación microbiana para darnos cuenta cómo trabajan. De ahí nos vamos a microbiota y grupos etarios. ¿Cómo cambia la microbiota desde la parte perdón, no, de la parte del control de la mamá embarazada hasta un adulto mayor, pasando por los centenarios, los superagers, que nos han enseñado de esa microbiota, cómo va fluctuando en el tiempo. Los ejes de la microbiota, los más conocidos, los más estudiados, empezando por el eje microbiota X, como X significa todo el cuerpo, como realmente todo pasa al mismo tiempo, ¿no? De ahí nos vamos ya al tema de prebióticos, probióticos, simbióticos y posbióticos, analizando desde definiciones, las principales cepas usadas a nivel internacional, en qué patologías, cómo se toman, si hay contraindicaciones, todo eso se verá agrupado, ¿no? Prebióticos, probióticos, simbióticos y posbióticos. De ahí nos vamos a la aplicación clínica, básicamente cómo se modifica la microbiota ante estas enfermedades y qué bióticos ocupar como terapia coadyuvante. Ese es lo padre de este curso, que se les da el contexto y la aplicación clínica. Microbiota y sistema inmune, onco, obesidad, hígado graso, síndrome metabólico, enfermedades intestinales, líquido, enfermedad renal crónica, hipertensión, ansiedad, depresión, enfermedades oculares, la parte geniturinaria, la microbiota de la piel, temas de ginecología enfocados a microbiota, enfermedades reumatológicas, COVID, enfermedades virales, síndrome de propagación bacteriana, enfermedad celíaca. Tenemos el módulo de microbiota y odontología, que este año hubo más estudios sobre el cambio de la microbiota en enfermedades dentales con este efecto multisistémico. De ahí nos vamos con nutrición. En microbiota, los cambios de la microbiota ante los patrones de dietas que podemos encontrar, indicar o que los pacientes pues realmente ya tienen estos patrones, ¿no? Entonces imagínense todo, ver la parte de dieta cetogénica, vegana, gluten free, mediterránea, basada en plantas, kosher. Aquí enfocado no vamos a enseñar a hacer dietas, sino cómo se modifica la dieta bajo estos patrones alimentarios. Las bases de la suplementación, cuándo indicar vitaminas, minerales, probióticos, prebióticos, cómo podemos éticamente empezar a suplementar a nuestros pacientes. Microbiota en el deportista, los efectos en el ejercicio, en atletas de alto rendimiento o quienes hacemos ejercicio pues por salud, nada más, no somos profesionales. Y el tópico 21, bueno, el módulo 21 son temas selectos. O sea, vean microbiota y cirugía bariátrica, microbiota en mascotas en tu casa, bueno, en tu entorno de casa, fármaco microbiómica, cómo evaluar los probióticos, prebióticos, cómo evaluar su funcionalidad, exposoma y microbiota, probióticos en pediatría, probióticos en el embarazo, ¿no? Entonces, y agregaremos temas de investigación actual, como lo es sistemas basados en nanotecnología, interactoma, sistemas de vesículas extracelulares, y agregaremos por ahí de 3, 4 clases con temas de investigación que en ese momento se estén haciendo. Esto seguramente se va a ver hasta junio del siguiente año, y en junio nuestros ponentes investigarán qué es lo más nuevo que está haciendo en ese momento. Entonces habrá clases de cosas que se están haciendo hasta ese día, así yéndonos en el tiempo, ¿no? Este es el programa que hemos preparado, cerca de 120 temas abarcados en 180 horas curriculares. Como pueden ver, es bastante completo. No es complejo porque justamente está hecho desde cero, y al acabar las clases va a tener el mismo nivel de conocimiento de microbiota alguien de primer semestre y alguien que tenga una maestría, porque vamos a llevar de la mano. Este programa no distingue de niveles, ya que como es un tema nuevo, pues realmente podemos ir desde las bases y mano a mano con todos nuestros estudiantes hasta que se unan a la generación 2
y sumarse a esos 217 alumnos que fueron en esta primera etapa del diplomado. En cuanto a la inversión, tenemos a los costos que tendrán todos ustedes en su mail acabando, pero este programa se publica la siguiente semana para llamémosle el público general. Ustedes son de casa, ¿no? La familia Med Scientific. Esto sale la siguiente semana a los precios que pues pueden ver aquí, pero como en el mensaje, en la invitación se les dijo, se les invita a formar parte de esta segunda generación del diplomado de microbiota. Recuerden que es un diplomado internacional y pues tendrán estos costos de preventa que básicamente es el 50% de descuento en la inscripción y un 30% en las mensualidades. Aquí tienen los costos. Realmente la inscripción a este programa es de 799 pesos, la mensualidad de 1,500 en el caso de profesionales que ya tengan cédula, graduados. Y para estudiantes que también buscan prepararse desde el pregrado, la preventa cuesta también la inscripción 799 y a partir de enero, que es donde empieza el diplomado, el 12 de enero, esa primera semana ya empiezan a pagar 750 pesos mensuales hasta concluir el diplomado. Son 7 mensualidades y bueno, les repito, cuenta con aval curricular oficial, 180 horas curriculares y bueno, pues conocerán todo el conocimiento de nuestros ponentes, dije conocimiento como 3 veces, perdón, de todos nuestros ponentes que les repito, la mayoría de ellos hacen investigación en laboratorio a nivel profesional y formal, y ese es como el punto extra que tenemos en MedScientific. Entonces, pues, esperando que, aquí ya viene el calendario, vean, de las actividades que tendremos para aprobar el diplomado, y pues nada, esperando que les guste en nuestro enlace de asistencia que ahorita se pone para hacerles llegar sus constancias de la clase del día de hoy, viene la pregunta: ¿deseas participar en la segunda generación del diplomado? ¿Deseas inscribirte a precio de preventa para que esto sea una realidad? Y desde ahorita pues se inscriban, ya que la siguiente semana que salga al público, realmente los costos van a ser los originales sin descuento. Entonces, pues es una manera de agradecerles que estén aquí, que nos han acompañado. Seguramente hay personas que no se pierden ninguna sesión académica y de verdad queremos que nos acompañen en este programa que dio muchísimo de qué hablar este año, tanto que hicimos nuestra propia sociedad de estudio, ¿no? Entonces, iremos. Para ello, el primer grupo que hizo el diplomado de este año ya está escribiendo un libro ahorita, se publicará por ahí de mayo del siguiente año. Imagínense, de ese grupo de estudio del diplomado salió una sociedad de microbiota, salió la edición de un libro que les presentaremos el siguiente año. Hay 60 médicos y estudiantes y nutriólogos escribiendo ese libro. Y pues imagínense qué será, ¿no? Para el siguiente diplomado. Iremos juntos, tenemos que convertirnos en el grupo de estudio más imponente del mundo con este contexto multidisciplinario y vamos por muy, muy buen camino. Así es que pues gracias por escucharme. Nadie se salió. Muchas gracias. Voy a abrir un par de preguntas del diplomado y nos vamos al enlace de asistencia. Déjenme abrir el chat un poquito por si tienen alguna duda. Listo, ya se encuentra abierto. Para alguna duda como administrativa o que tengan del programa antes de irnos ya a pasar lista. Se encuentra el chat abierto, ¿eh? En la forma de evaluación del diplomado, ok, lo recibirán ahí en el PDF, pero básicamente es un examen a la mitad del curso, hasta los temas que vayamos viendo por ahí de abril, y el cierre del diplomado va a ser un ensayo que hagan a través ya de la implementación de probióticos, prebióticos, simbióticos o posbióticos en pues ya en un contexto clínico, o sea, un caso clínico que ustedes nos den. Entonces, realmente son esas dos más el 100% de asistencias a todo el diplomado. No solamente es en vivo, también tenemos nuestra plataforma donde se van a ver las grabaciones, ¿ok? Entonces lo pueden tomar en vivo o solo en grabaciones o un mix, depende de sus horarios. Va a ser, déjenme ver, del 12 de enero al 25 de julio del siguiente año, los días lunes y viernes. Lunes y viernes de 7 a 9 de la noche. Pero a las 24 horas se suben las grabaciones, entonces pues no se van a perder absolutamente nada. Para estudiantes sí se puede,
Cuando se abra la inscripción, se les pedirá subir su comprobante de pago, se les pedirá subir su comprobante de, si son estudiantes, pues su credencial vigente, o si son profesionales, pueden subir su título o su cédula. ¿Eso para qué? Pues para que el área contable sí diga, hay un match entre está pagando como estudiante y realmente es estudiante, ¿no? O si está pagando como profesional, que realmente sea profesional. Es para ellos solamente ese comprobante que se les va a pedir. Nos preguntan sobre pagos internacionales, se hacen a través de PayPal, pero ya son casos así que son uno a uno con los casos internacionales. Sí, tuvimos en la generación uno cerca de 42 estudiantes fuera de México y no tuvieron problema por PayPal hacer sus mensualidades. Para México, pues podemos facturar, no se preocupen, todo está en regla fiscal para quienes quieran deducir esto. Y pues nada más. Listo, ya bastante de bla, bla, bla. Vamos a poner el enlace de asistencia y de nuevo les agradezco que estén todos aquí, ¿eh? Regularmente se irían algunos. Déjenme copiar el enlace. Perfecto, ya se encuentra el enlace de asistencia. Se les pedirá sus datos generales para elaboración de sus constancias de la clase del día de hoy que se les hará llegar el día jueves. Y viene el tema de si deseas inscribirte al diplomado en preventa. Este precio de preventa que vieron y que se les va a mandar también por mail está disponible de hoy, de este momento, hasta el 16 de diciembre. A partir del 17, este formulario deja de recibir respuestas y se abre el nuevo al costo normal. En ese momento se publica en redes sociales, en todo, ya abierto a toda la población, pero ya es con el costo normal. Realmente este beneficio, pues solo lo tienen ustedes que asistieron a la clase del día de hoy. Y bueno, dejaremos unos 5 minutos el, el Zoom activo para que terminen de pasar asistencia y a partir de mañana, quienes deseen inscribirse a la preventa del diplomado, les demos el seguimiento pertinente para garantizar su lugar pues al costo especial que el día de hoy se les presentó. Y realmente gracias a esta base que se haga, gracias a esta inscripción que se va a hacer a modo de preventa, pues realmente esto va a ser una realidad y se va a hacer el presente diplomado. Muchas gracias y estamos en contacto. Nos vemos como en 10 días para la última sesión del año. La estamos preparando y pues nos vemos muy pronto. Cuídense y los esperamos en el diplomado a todos.